Hola chicos, chicas, bienvenidos una vez más a otro programa de Como me dé la gana. Gracias como siempre por estar aquí al pie del cañón, vernos y compartir y dar like a todo el contenido que realizamos. Hoy tenemos un invitado especial. Él es conocido aquí en Granada porque se dedica al ámbito de la política, es concejal en el ayuntamiento, pero lo traemos sobre todo para conocer más sobre el ámbito y su faceta literaria. Ha escrito una biografía del grupo Los Niños Mutantes, un grupo de aquí de Granada que se disolvió hace muy poquito, un grupo que es muy importante en el panorama musical español desde los años 90 hasta 2024. Así que no me voy a dilatar mucho en esta presentación, quiero que le demos una buena bienvenida. Si me seguís, damos pie a la intro y nos encontramos con Juanjo Ibáñez. Bien hallado, aquí me encuentro con Juanjo Ibáñez. Muchas gracias, Juanjo, por haber Placer. participado hoy en el programa con nosotros, por participar. Sabemos que el tiempo hoy es oro, para ti es complicado especialmente, pero a pesar de todo, has accedido a estar aquí en Como me dé la gana. Si me permites, porque además yo creo que la gente en Granada te ubicará muy fácilmente, pero para la gente que nos ve fuera de Granada, vamos a hacer un recap de quién es Juanjo Ibáñez para que tengan una idea aproximada de ti, ¿de acuerdo? Venga. Si no me equivoco, Zaidinero. Sí. Zaidinero, para quien no lo sepa, el Zaidín es un barrio de Granada. Zaidineros son los que viven en el barrio del Zaidín o los que se han criado en el barrio del Zaidín. Entraste en la Universidad de Granada, que aquí me vas a tener que corregir si me equivoco, porque en algunas biografías tuyas se especifica que has estudiado Derecho, Ajá. en otras dicen Ciencias Políticas y de la Información. No, soy licenciado en Derecho. Lo que pasa es Licenciado en que Derecho. siempre me he dedicado al mundo de la comunicación. Ajá. Pero soy licenciado en Derecho desde hace muchos años, promoción 93-98 de la Universidad de Granada. Perfecto. Y te has dedicado durante muchos años a temas periodísticos, Ujú. en la radio, si no me equivoco. En la radio empecé, que era mi sueño, y luego pues estaba en la tele, en medios escritos, medios digitales, en fin, por muchos sitios. Entonces, de aquí, habiendo hecho este repaso, bueno, y para los que no lo sepan, Juanjo además pertenece a la agrupación municipal del PSOE, es concejal en el Ayuntamiento de Granada, Efectivamente. de lo que ya luego hablaremos de todo, porque aquí hay Hay muchas cosas. muchas cosas de las que podemos hablar y de las que vamos a desgranar un poquito sobre ti. Primero, aparte de haber colaborado desde muy joven, si no me equivoco, Ujú. en Radio Granada, Sí, con la desconexión del programa Hoy por Hoy, si no me equivoco, creo que efectivamente. eras muy jovencito. Ya empiezo a ser muy jovencito para muchos recuerdos, pero sí. Estábamos hablando pues de los años. Yo llego a la radio en el 94, pues te estoy hablando del 98, 99, 2000, hace ya 26 años de todo eso. Sí, ahí pues, bueno, tuve la suerte de hacer mi sueño realidad. Yo siempre quise ser locutor de radio, no periodista, no locutor de radio. Mi sueño era ser locutor de radio. Y un día pues se me cruzó el sueño, tuve la mala suerte de que me picó el bicho y bueno, como te digo, tuve la suerte, fui un afortunado de que empecé a trabajar en Radio Granada de la cadena SER y me abrieron las ventanas, las puertas, me lo abrieron todo y yo entré como elefante en cacharrería, cumpliendo mis sueños y ahí estuve desarrollándome profesionalmente pues durante mucho tiempo. Yo te digo, desde un punto de vista amateur empecé en el 94 y profesionalmente a partir del 98. Casi nada. Oye, ¿cómo es ese impasse de estar estudiando Derecho y de repente pasar a medio de comunicación? Porque además, a priori, como que no casa mucho, o dentro de la concepción de cada uno, ¿no? O sea, Es verdad que ahora es más difícil de que eso pueda suceder, ¿no? Porque todo el tema de la formación académica está mucho más reglada, ¿no? En la época en la que de la que estamos hablando, casi había dinosaurios todavía. Era como más flexible solo un poco todo. Pero es verdad que yo estudio Derecho porque en Granada no estaba esa carrera, había que irse a estudiar periodismo fuera, había que irse a Málaga o a Sevilla, económicamente mi familia pues no se lo podía permitir. Y bueno, opto por meterme en Derecho. Pero como te digo, ahí se me cruza la diosa Fortuna y a través de un programa de Semana Santa que se llamaba, y se sigue llamando, Granada Cofrade, entro con la posibilidad de colaborar. ujú, Con lo cual se me cruzan dos cosas que para mí son muy importantes y eran fundamentales. La radio, mi ujú. sueño, y la Semana Santa, que me encantaba, me encanta y me Y te moriré sigue cofrade, ¿no? encantando. Entonces, poder trabajar en la radio para contar cosas de Semana Santa, ¿qué puede salir mal?
Bueno, la persona que me metió en este mundillo, que fue Jorge Martínez, me dice, pero no dejes de estudiar. Tú métete, pero no dejes de estudiar. No se te ocurra dedicarte a A esto de otra la cosa. radio. Gracias a Dios no le hice caso bueno, pues estuve trabajando en la radio muchísimo tiempo, momentos muy felices de mi vida y luego ya salté a otros medios de comunicación, pero la radio para mí es la mejor etapa de mi Primordial. vida, sin duda. Otros medios de comunicación te refieres televisión, Sí, televisiones locales, incluso Canal Sur, si no me equivoco. sí, ahí ha sido más radio que televisión, porque Radio Granada, la cadena SER, Ujú, se metió en la aventura de una televisión local, que luego formó parte de una cadena que se llamó Localia, ujú. hace muchísimo tiempo. Radio Granada montó Alhambra Radio Televisión y empezamos con Localia, y que éramos unos niños jugando con un juguete que era completamente nuevo e inventábamos la tele local. Y ahí aprendí de gente muy valiosa, muy importante en mi vida a hacer también televisión. Al final, de todo lo que se trata era de contar una historia. Yo Ujú. quería contar cosas y la radio me permitía esa posibilidad. Y luego llegó una cosa como la tele, que era la radio con imágenes, que también nos permitía seguir contando cosas y aprender. Y además luego pasas, si no me equivoco, también al medio escrito. Sí, porque de Localia me voy a Teleideal, me ficha Teleideal y Teleideal me ofrece la posibilidad de hacer televisión y escribir en prensa escrita, que era algo que había tocado con Granada Hoy en algún momento, pero no de una manera tan estable como me ofrecía Ideal. Y bueno, pues como uno está un poco loco, pues dijo, pues para adelante, ¿no? Y nos metimos en esa aventura y afortunadamente también aprendí muchísimo con profesionales inmensos de aquella época y que, bueno, también me permitieron seguir creciendo profesionalmente hacia otros caminos. Pero sí es verdad que he tenido la suerte de tocar los palos en los medios de comunicación, todos los palos en los medios de comunicación más potentes de la ciudad, ¿no? Radio Granada, en Ideal, inventar Localia, trabajar también para Canal Sur Radio. Insisto, yo creo que se puede considerar que he sido un tipo con suerte. Oye, y dentro de lo que avanzan las tecnologías hoy en día, radio, televisión, prensa escrita, ¿no te has planteado a lo mejor un podcast y dirigirlo a un público determinado, a quien sea? Sí, sí, recientemente es algo que me apetece mucho, ¿no? Pero no tengo el tiempo que requiere, como tú bien sabes, una realización de este tipo. Y yo, como me has dicho tú también, soy muy perfeccionista. Y hacer una cosa por hacerla no creo que merezca la pena. Por lo tanto, me brindo la posibilidad de colaborar en cosas, pero hacerlas por mi parte me costaría más trabajo porque, ya te digo, no tengo el tiempo necesario que esto requiere. Muy bien. Aparte de toda esta trayectoria que es la profesional, si no me equivoco, a eso de 2012 puede ser más o menos, decides entrar en una formación política. Poquito antes. Por- Bueno, llego en Granada en 2012, a través del PSOE de Granada, que me ficha como asesor, pero yo había trabajado en 2010 ya en la Junta de Andalucía como asesor en redes sociales, porque resulta que, bueno, como uno ha sido de culillo inquieto siempre, cuando empieza esto de las redes sociales a funcionar, pues fui uno de los primeros periodistas en Granada que se abrió su perfil en Twitter, en Facebook, en lo que aquellas cosas que había antiguamente, ¿no? Twenty. Y aprendimos a trabajar a través de las redes sociales con un equipo de personas que estábamos en ese momento descubriendo el Mediterráneo, porque era una sensación maravillosa. Así, cuando nos pusimos a hacer telelocal, estábamos sintiendo esa capacidad de estar moldeando en arcilla algo que era nuevo. Con las redes sociales lo que éramos descubridores, nos sentíamos Hernán Cortés, Pizarro, entrando en un mundo absolutamente Nuevo. desconocido, ¿no? Y ahí sí es verdad que con mi identidad digital y unos cuantos más, Juan Larzábal, aquí en Granada, Javi Barrera, empezamos a construir pues ese universo digital que en aquel momento lo sosteníamos muy poquito, Ujú. que luego ha ido creciendo y que en mi caso pues me permitió la posibilidad de abrir nuevos caminos profesionales como este de Sevilla en la Junta de Andalucía de asesor de redes sociales en una consejería. De ahí ya a 2012 me vine a Granada de nuevo, pues me fui a vivir a Sevilla, volví a Granada y en Granada entré ya en el PSOE de Granada a trabajar y hasta hoy. Ha Hasta sido, hoy. siempre digo, mi relación más larga. Nunca he tenido nada con algo o con alguien que haya durado todo Tanto. lo que me está durando esto. Oye, ¿y de dónde sale el tiempo? Es decir, vamos a ver.
dedicado a una formación política, porque Ujú. además eres concejal, quiero decir, no es que ya estés dentro de la formación, sino que además estás involucrado en el tema del ayuntamiento, Sí. involucrado en temas de prensa, involucrado en tus proyectos literarios, que ahora los veremos. Eh, Duermo ¿Cómo vive poco. uno? Duermo poco. La verdad que saco mucho partido a que duermo poco. Soy búho, soy muy búho. Animal nocturno. A mí la noche me activa. Ahora menos por edad, porque tengo una niña de 4 años y porque viene un niño de camino. Con lo cual, la vocación de búho la administro en otros menesteres, que es callar, intentar calmar y descansar. Pero sí es verdad que el hecho de ser animal nocturno, como tú has dicho, permite extraerle mucho jugo al tiempo. Yo soy muy de noche y la noche te permite que la tarea que estés haciendo la multiplicas por 10 porque no suenan teléfonos, no tienes WhatsApp que contestar, no hay televisión, no hay nada que te interrumpa y por lo tanto la concentración hace que puedas Ya, ya, sacarle más partido a las cosas, ¿no? Pero si no fuese búho lo tendría yo bastante más difícil. complicado. Sí, por Dios. Dentro de toda esta vorágine, dentro de tu vida de búho nocturno, de repente, en el año 2020, si no me equivoco, publicas lo que es tu primer libro, que es un poemario, Ajá. que es Maneras de conjugar el tiempo. Lo tenemos aquí. Quien lo quiera lo tiene acceso en sus librerías, en sus Ujú. plataformas y En la demás. página web de la editorial, de Es Drújula. de, exactamente, Editoriales Drújula. Em, de la misma manera que te preguntaba antes, quizá hay gente que se sorprenda porque alguien que está dedicado al mundo de la política, que haya estudiado derecho, que se dedica a los medios de comunicación, de repente verlo en el ámbito de la poesía. De hecho, no estoy seguro dónde lo he visto, creo que has dicho que lo de publicar poesía era cumplir un sueño que tú tenías desde la época de instituto. Yo he sido muy aficionado a la lectura siempre. Yo he vivido entre libros y me parece, y sigo viviendo entre libros, y me parece que el libro es el objeto. Si a mí alguien me dijera que te llevarías a cualquier sitio, yo siempre llevaría un libro o muchos libros. Y dentro de los libros, la poesía para mí ha sido importante. Poetas, hombres y mujeres que me han marcado, ¿no? Y bueno, en el instituto, con mis amigos, concretamente con uno, con mi amigo Carlos Martín, empezamos a descubrir esto de la poesía. Desde aquel momento, con 16, 17 años, acariciaba la posibilidad de poder escribir un libro de poesía. Llegó la pandemia que nos volvió a todos un poco tarumbas y con tanto tiempo metidos en casa, bueno, pues decidimos hacer cosas que no sé si deberíamos que haberlas hecho. El caso es que yo llamé a la editora, a Mariana Lozano, que es la responsable de Drújula. Le dije, Mariana, ¿qué te parece esto? Y Mariana, que es tan loca como yo, en lugar de decirme dónde vas, desgraciado, me dice, mándame algo. Y le mandé un borrador y fruto de ese borrador nació Manera de conjugar el tiempo, que es, bueno, es pues un sueño también hecho realidad, me apetecía mucho, no tiene ningún tipo de pretensión, ninguno de los dos libros de poesía tiene ningún tipo de pretensión, más allá de intentar adaptar mi manera de pensar a un medio que siempre me he sentido cómodo en él, que es la poesía. No me considero poeta y en una ciudad como Granada ser poeta es algo muy grande. Yo simplemente cojo cosas, las meto en una costelera y salen esas cosillas, ¿no? Que podemos llamar pseudopoemas. Pero sí es verdad que me ha reportado momentos muy bonitos. Este primer libro me reportó momentos muy bonitos. Comentas que tenías en la época de instituto muchos referentes que te llamaban la atención con Sí. respecto a la poesía. ¿Nos puedes contar algunos de ellos cuáles son? Bueno, ser de Granada es tener una tercera mano, ¿no? Que es Federico, ¿no? Yo creo que Federico es alguien que nos atraviesa a todos los que más o menos conocemos esta ciudad y tenemos cierta sensibilidad hacia ella. Federico te atraviesa. Y la vida de Federico además te engancha. Pero para mí hay un poeta, dos que son fundamentales. Uno es Antonio Machado, que sin el cual yo creo que eh, no creo que la literatura española ni la lengua española tendrían el nivel que tienen hoy día. Y el otro es Miguel Hernández, ¿no? Miguel Hernández, que es capaz de hacernos llorar con una nana dedicada a una cebolla, ¿no? Yo creo que esas dos personas son, en aquel momento, porque ahora hay más, ¿no? Con la madurez te enganchas a más poetas, ¿no? Pero en aquel momento para mí eran dos poetas fundamentales que, bueno, pues que estaban ahí como un referente, ni siquiera a imitar, pero sí por lo menos a intentar emular en cierta manera el espíritu que ellos podían transmitir a través de sus versos, ¿no? Y esos dos poetas siempre han estado muy presentes en mi vida y bueno,
junto a Federico, están detrás de mis veleidades poéticas. Entonces, ¿eres más de poesía contemporánea? Sí, soy más de poesía contemporánea que de poesía clásica. Ujú. Respeto mucho a los poetas clásicos. Ahora, por ejemplo, estoy muy enfrascado en la vida de San Juan de la Cruz y en la obra de San Juan de la Cruz y estoy dejándome llevar un poco por la poesía del siglo de oro. Pero es verdad que mis referentes poéticos, prácticamente todos, son del siglo XX. eh, Están en la generación del 27 o posteriores. Hay poetas más contemporáneos como Luis García Montero, Javier Egea o algunos de los poetas que hay hoy día en Granada, como Gerardo Rodríguez o Rosa Verbel o Teresa Gómez, que están ahí como luces. Ujú. Pero sí es verdad que estamos hablando de poetas que son del siglo XX, en la inmensa mayoría de los que yo leo, y Ángel González, que no me lo puedo dejar tampoco atrás, que están ahí y que son poetas que siempre tengo presentes, siempre tengo cerca para acudir a ellos en algún momento. Antes me has comentado que no te identificas o no te gustaría ponerte el título de poeta. Siento mucho pudor, siento mucho pudor. Una falta de respeto. No, hombre, Sí, sí. no creo. O sea, Sí. uno cuando entra en el mundo de la poesía, Ya, ¿sabes decir lo que que... pasa? Pero fíjate, ¿no? Desde ese punto de Sí. vista, evidentemente he escrito 2 libros de poesía y mejores o peores, ¿no? Pero he escrito 2 libros de poesía. Pero claro, yo personalmente, esto es una cuestión muy mía, ¿no? Ujú. Digo poeta y busco en el diccionario poeta, ¿no? Y me sale Ángel González, me sale Luis Rosales, me sale pues estos nombres que te estoy diciendo, ¿no? Y digo, ¿dónde vas, chaval? ¿Dónde vas? ¿Tú a dónde vas con esta gente que hay aquí, ¿no? O te mueves en lo más contemporáneo y ves como el libro de Gerardo Rodríguez, Oxford Circus, que te recomiendo muchísimo. Y además, Gerardo sería otra persona muy adecuada para tener en este espacio. Te encuentras poemas y poetas de ese tipo que opacan y eclipsan un poco tu idea o tu personalidad poética y que además sacan a relucir algo que yo llevo muy a gala, ¿no? Que es mi síndrome del impostor, en la que me siento un poco de prestado en este universo. Cuando me puse a escribir estos 2 libros de poesía, quise sobre todo probarme a la hora de escribir un libro que fuese serio, entiéndeme serio, pseudo profesional. No es profesional, pero pseudo profesional. No tenía más pretensión que esa y un divertimento. Hecho eso, que ya está con este libro y el siguiente, de Corazón en la Garganta, hecho eso, yo ya me doy por satisfecho. Ahora que los buenos sigan escribiendo. Ya que lo has adelantado tú, y para quien no lo sepa, Corazón en la Garganta llegó en el año 2024, puede ser, Sí. 4 años después, que te iba a preguntar, pero básicamente ya me has contestado, porque te iba a decir, dentro de esa humildad de, de escribir un libro de poesía, sin embargo, a los 4 años Sí, te, pero te con este libro decantas. tengo una historia de amor-odio. Cuéntanos, Sí, nos sí. encantan esas historias. Esta historia de amor-odio. Si hubiera sido por mí, si la decisión hubiera sido exclusivamente mía, este libro no sale. Se Ujú. me atravesó desde el principio. Yo tengo una llamada de Mariana, de mi editora, diciendo, nene, vamos por un segundo libro. Y yo, bueno, no sé, ya veremos, no tengo material, tal. Yo le paso lo que tengo y ella tira del carro. Pero yo me siento muy cohibido por la realización de este segundo libro. Mariana hace un enorme esfuerzo por sacarlo adelante, por trabajar los poemas y ese esfuerzo, en señal de agradecimiento, me lleva a sacar Corazón en la Garganta. Pero ella sabe perfectamente, y no te lo negará nunca, que yo seguramente si hubiera tenido la capacidad de decir la última palabra, no, no sale, si no hubiera sido débil como fui, seguramente Corazón en la Garganta no No hubiera hubiera visto salido la luz. nunca. No, no, porque ya te digo, lo tengo como Débil, atravesado. ¿por qué, Juanjo? Débil porque quizá como autor me Un poco debió, de ego, ¿eh? ego de autor. Supongo, y porque seguramente este libro. mm, Mira, yo he leído varias veces, no me gusta leerme, pero he leído varias veces cosas de manera de conjugar el tiempo y dentro del libro lo que es, ha envejecido bien. Yo lo leo y me reconozco en algunos de los textos que leo. Con Corazón en la Garganta no hay manera, no hay manera. A la gente, y tú has escrito, suele tomarle manía al primero de sus libros porque, y más cuando tú lees autores consagrados, generalmente le suelen tomar manía a su primer libro, porque la evolución que han tenido posteriormente como autores les lleva a rechazar mucho esa primera manera de escribir, en algunos casos muy adolescente, muy primigenia, incluso primitiva, si me apura, ¿no?
pongo el mismo ejemplo de siempre, Federico García Lorca hizo todo lo posible por quemar su primer libro y por hacerlo desaparecer, ¿no? Y fruto de ello pues, ha convertido ese libro en una joyita que quien lo encuentre no lo tire nunca, que se lo guarde. Pero a mí esa sensación la tengo con el segundo, no la tengo tanto con el primero. Puede ser una cuestión subjetiva, puede ser que le tenga manía al niño, puede ser que... No lo sé, pero yo no lo leo con el amor con el que leo el primero. Quizás porque el primero fue más una decisión tuya y el segundo más una decisión de la editora. Puede ser, porque, bueno, pues porque no, supongo también hay, esto también obedece a momentos personales Ujú. y a situaciones de tu carácter, ¿no? Yo en 2024 no tenía nada que ver con 2020 y esto que es una perogrullada, pero es verdad, ¿no? Es distinto. Profesionalmente había pasado a otra esfera, en lo personal el primer libro todavía no había sido papá con mi pareja, había sido papá de mi niña grande, pero no había tenido todavía a Lucía. 4 años después mi vida era muy diferente, muy diferente, ¿no? Y eso creo que se me notó y se me fue atascando. Y aunque hubo picos de ilusión, porque hubo picos de ilusión, si no, no hubiera salido el libro, evidentemente, no terminé de estar, ni termino de estar Justo. realmente satisfecho con el niño. Ya está. A lo mejor soy muy desagradecido con él, a lo mejor estoy, porque me pasa, te lo he dicho antes, soy excesivamente crítico, muy crítico. Y a lo mejor no, sin saber decirte qué, pero no escucho la melodía que Yo debería creo escuchar. que eso nos pasa a todos los que nos dedicamos a cualquier faceta artística, que somos extremadamente críticos con nosotros mismos. Ujú. Y quizá también somos nuestros peores enemigos. No obstante, ¿habrá oportunidad de resarcirse con la poesía? ¿Habrá un tercer libro de poesía? A día de hoy no. A día de A hoy. día. A día de hoy no. De hecho, ni siquiera tengo nada escrito Ujú. para evitar la tentación. Eh, a día de hoy no, no, no creo. Mira, si de algo he aprendido con estos dos libros, y tú que eres editor y poeta también, es, es a respetar mucho el libro y a respetar mucho el trabajo de la persona que es capaz. Bueno, yo no sé si tú lo piensas así, pero para mí el escribir poesía es mucho más complicado que escribir narrativa. Porque la poesía tienes que utilizar la palabra justa en cualquier momento, ¿no? Tú con la narrativa tienes un párrafo que puede estar brillantemente escrito, pero tienes un Ujú. párrafo para describir solamente a lo mejor el tamaño de un pendiente o el color de unos ojos. En poesía tienes una palabra, dos a lo sumo. Y eso es complejísimo. Y quien no lo entienda así, no ha leído poesía o no ha escrito Cierto es. poesía, ¿no? Eh, esa virtud eh, que Dios brinda a quien se la brinda, hay que respetarla y no enturbiar con voces extrañas a aquellas voces que sí marcan un camino, ¿no? Yo ahora mismo, hay un proverbio hindú que dice, creo que es hindú, que dice, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo No lo digas, digas. ¿no? Si lo que yo tenga por escribir, que no lo sé, lo que yo tenga por escribir no es capaz de aportar un granito de luz a lo que ya han escrito otros poetas, no creo que sea necesario ponerlo encima de la mesa. Bueno, nos quedamos entonces con que Juanjo Ibáñez de momento es un poeta fortuito. Es un poeta fortuito y casual, sí. También causal, pero sí, poeta fortuito. Que Me en gusta esa futuro expresión. no sabremos si nos deparará otro adjetivo, pero de momento Por lo, ahora nos lo quedamos en dejamos fortuito. ahí. Además, como nunca me lo habían dicho, me voy a quedar con él. De hecho, si escribo un tercer libro, pondré en la biografía poeta fortuito. Fortuito, me parece ideal. Fantástico. Oye, y en el mismo año 2024 llega una obra de narrativa que es Las noches de insomnio, en la que podremos decir que es una biografía del grupo Los Niños Mutantes. Ujú, Em, Aquí te querría preguntar además una cosa, porque para uno poder escribir narrativa, poesía, para uno dedicarse a la profesión de la literatura, yo siempre he dicho que primero ha hecho falta ser un gran lector. Si no hay un gran lector, no hay luego un escritor. Pero ujú. en este caso en el que se habla o se hace la biografía de un grupo de música, eh, ¿hay que ser fan o no hay que ser fan? Te tiene que gustar la música. Y en mi caso, la música forma parte de mi ADN. Lo he contado 1000 veces. Yo tengo recuerdos de mi etapa de mi vida que siempre van asociados a música, canciones, cantantes, grupos, bandas. Pero los estratos de mi memoria se sedimentan con música. Y eso me ha ayudado mucho.
me ha ayudado mucho a escribir Noches de Insomnio. En mi caso, como fan, lo que yo quería hacer con Niños Mutantes era un tributo. No buscaba otra cosa. Tengo la suerte de ser amigo de ellos y el día que anuncian su retirada, pues como todos los que éramos fan de Niños Mutantes, nos llevamos un zasca, ¿no? Pero en lugar de llorar, como hizo mucha gente, y que me parece muy bien, yo lo que quise inmediatamente es tener una señal de gratitud por regalarme, creo que 2 de las 3 canciones que están en mi vida son de ellos. Y quería darle las gracias. Yo reconozco que este libro es un juego o una declaración de amor, nada disimulada, a 4 personas a las que admiro y quiero mucho, y no tiene la pretensión de llegar muy alto. Pero sí es verdad que andando el tiempo, a diferencia de lo que me pasa con Corazón en la Garganta, creo que Las Noches de Insomnio, a margen de un tributo de enamorado de la música de Niños Mutantes, se puede convertir en un libro, bueno, pues de consulta para aquel que quiera o aquella que quiera conocer un poquito de la historia de Granada, de la historia de la música en España y de una banda que ha atravesado 30 años de historia, que se dice pronto, y que ha conseguido vivir y beber en un mercado de la música que ha cambiado muchísimo en esos 30 años. Por lo tanto, este libro no es solo ese homenaje, que lo es, evidentemente y por encima de todo, pero también es un poquito, muy pequeña y muy modesta, libro de historia de la música en este país, ¿no? Y él creo que ahí sí ha jugado mucho este libro. Hay una cosa que me llama mucho la atención, sobre todo al principio del libro que empiezas a contar, hablando de tu primera etapa en la radio, Ajá. que escuchas en el telediario en una comida familiar, pues que hablan del grupo Los Niños Mutantes y que de repente ves allí a alguien que conoces porque está allí como colaborador, creo, en la radio, En la ¿no? radio, efectivamente. Que es Dani, si no me equivoco. Dani, Dani, en aquel momento, Nani, a partir a de aquel partir de ese momento. momento. Sí. eh, Casi que descubres, porque además, o sea, para ti es una sorpresa saber que tienes a alguien al lado que desconocías que era parte de un grupo de música y quizá eso también da pie a la admiración hacia los niños mutantes. Sí, mira, está muy bien formular esa pregunta porque yo suelo admirar aquello que respeto muchísimo, ¿no? Bueno, y que pone en tela de juicio mis escasas habilidades para muchas cosas, ¿no? Yo sí, en cierto modo, y esto ya con mi edad lo sé, lo puedo reconocer firmemente, yo soy un músico frustrado, ¿no? Yo no tengo oído para la música, o bueno, tampoco lo he cultivado nunca, pero te podría decir que no tengo oído para la música, y sin embargo, hoy día, si tú me dijeras, si volvieras a tener 14 o 15 años músico, me metería en una banda de música, porque hoy día sé que eso me hubiera encantado hacerlo, ¿no? En el caso de lo que tú me planteas, pues puede ser, ¿no? Ahora a lo mejor es muy extraño, pues hay gente que nos pueda estar viendo que no entienda cómo yo tenía un colaborador en la radio que me hablaba todas las semanas de libros que no sabía que era batería de una banda. Pero es que, vamos a pensar, no había teléfonos móviles, no estaba internet, la información fluía de otra manera. Y claro, yo conocía a Niños Mutantes porque poníamos su música, pero yo no sabía quiénes eran los integrantes de Niños Mutantes, o podía conocer solamente a Juan Alberto, que era el frontman, y que es el que se suele llevar siempre la, la- La la foto, atención. ¿no? La atención. Pero sí es verdad que descubrí que Nani era el batería de Niños Mutantes y Dani dejó de ser Dani para pasar a ser Nani. Es mi primer amigo de los Niños Mutantes y él es la puerta por la que conozco posteriormente a Juan Alberto, a Migue y a Andrés, que es el último que se incorpora. Y como te digo, afortunadamente son 4 personas que se han instalado en mi vida. Y fíjate, ¿no? Yo, si uno se pusiera a pensar así, tranquilamente, decir, ostras, ¿qué me gusta a mí Dua Lipa, ¿no? Ujú. Y que resulte que Dua Lipa es tu amiga, pues es Es un algo, es privilegio. un privilegio. Pues, coño, perdón, a mí me gustan Niños Mutantes y resulta que los 4 son amigos, pues es un privilegio que tengo, ¿no? Y eso de vivir en Granada te permite este tipo de cosas. Estábamos hablando de que es un privilegio Ujú. haber tenido a los integrantes de los niños mutantes como amigos, pero también es un privilegio haber podido contar con ellos para escribir el libro. Sí. A mí hay una cosa que me llama la atención y corrígeme si me equivoco, y es, has entrevistado independientemente a cada integrante del grupo para poder formar la biografía. ¿Por qué independientemente si como grupo son un concepto, no hubiera sido a lo mejor
lógico una entrevista común para sacar la información? Bueno, podría ser uno de los métodos, pero no quise porque yo quería que estuviesen completamente libres para hablar. Ten en cuenta que el proyecto de Niños Mutantes es un proyecto que se agota Ujú, después de 30 años. Y un proyecto de músicos de una banda que ha rodado tanto y tal, tiene una serie de elementos personales que están en la ruptura ujú. del grupo. No podemos tampoco engañarnos. La historia de Niños Mutantes es muy bonita, pocas bandas en este país han durado 30 años, pero es una banda que, como pasa con cualquier tipo de relación humana, tiene un desgaste por el paso del tiempo. Lógico. Ellos han pasado más tiempo juntos que con sus parejas. Ujú, ¿Eh? Y creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Eh, Consciente como soy de que había algún problema personal, puede llevarse mucho a lo grueso, pero efectivamente que algún había roce, discrepancias, que había sí. roces, yo no quería que en ningún momento esos roces pudiesen condicionar una Ujú, entrevista de los cuatro. Ellos cuatro se quieren con locura, pero cada uno tiene una visión de la banda que creo que era bonito que intentásemos sacar a la luz ujú. sin ningún tipo de cortapisa y sin ningún tipo de condicionamiento. Entonces yo quería saber las razones por las que Niños Mutantes muere, oídas por los cuatro, y quería saber cómo fue la aventura de Niños Mutantes, cada uno cómo la vive, desde el batería al bajista, al cantante, compositor y al guitarra que se incorpora Andrés, el último, el decorador de interiores, como él le gusta llamarse y como le llaman también los miembros de la banda. Y creo que para mí era eso muy importante. La única vez que los junté a los cuatro fue cuando ya el libro estaba en imprenta Ujú. y quedamos en casa de uno de ellos para beber, comer, reírnos y cantar. Esa fue la única vez que los junté yo a los cuatro. Se vino también mi editora, Eva Mariscal, que es una persona muy importante en esta historia, y lo hicimos así. Mientras tanto, no lo junté en ningún momento. Nunca, ni quise, y además se lo dejé a ellos claro, y con ellos tuve dos, tres entrevistas, pero siempre por separado. Ujú. Quería eso, que se sintiesen libres. Y creo que se sintieron libres. Por lo que fueron contando, se sintieron libres de hablar lo que quisieran y lo que les dio la gana. Que al final es lo que se trataba. Es lo de lo que se trata, efectivamente. Como biógrafo de los niños mutantes, te voy a hacer una pregunta, a lo mejor más personal, no sé si desde el punto de vista biógrafo o desde el punto de vista fan. Yo he entendido por la lectura, me corrige si me equivoco, que el nacimiento de Niños Mutantes fue casi sin querer. Es Ujú, decir, estamos juntos, nos dedicamos a cantar, a tocar y demás, y de repente, de la noche a la mañana, tenemos un grupo y estamos actuando, ¿no? ujú. Em, Quizás ese nacimiento del grupo como algo casi causístico o casual, implica que sea que tenga su fecha de caducidad. No lo sé. Realmente no fue tan casual, ¿no? Cuando los tres padres fundadores, como lo llamo, Miguel, Dani y Juan Alberto, casualmente se juntan en el Instituto Mariana Pineda en los años 90, es verdad que sus derroteros musicales no estaban en montar un grupo de ellos tres, ¿no? De hecho, Ujú, estaba Mama Baker, que era la banda que sí estaba funcionando, que sí estaba trabajando, en la que estaban Nani y Miguel, y Juan Alberto era un poco satélite de todo eso, pipa, ponedor de coche, servidor de copas, pero no estaba ahí. Sin embargo, Juan Alberto tenía un interés muy grande por la música, por escribir canciones, y afortunadamente la suerte salió para que fuese y cristalizara su sueño, ¿no? Pero no fue tanto la casualidad como el estar en el momento justo, en en el el sitio lugar adecuado. adecuado, ¿no? Ellos empezaron a tener una relación muy especial los tres, compartían en cierto modo el proyecto musical, hasta que después de un concierto de Surfing Bicho que se cuenta en el libro, en el Rey Chico, tienen lo que vengo a llamar una epifanía y salen del bar, supongo que hartos de copa y subidón total de música, y dijeron, venga, vamos a intentarlo los tres juntos. Es verdad que siempre con la mirada puesta en que Mamá Baker era la banda importante, era la banda que iba a triunfar, era la banda a la que iban a dedicar todos sus esfuerzos, ¿no? Pero por ahí Juan Alberto, empieza a escribir canciones y empieza a poner su creatividad artística al servicio de un proyecto que, a diferencia de lo que estaba pasando con Mamá Baker, que iba despacio, lento, como un poco de dinosaurio, ¿no? Ujú, Moviéndose así despacio. Niños Mutantes empieza a crecer rápido
y empieza a funcionar rápido. Y lo que estaba siendo el proyecto secundario empieza a ganarle espacio al Principal. proyecto primario. Y ahí sí es verdad que la decisión no fue fácil, la toman con complicación porque, de hecho, Dani, tiene un ataque de cuernos y dice que él no se puede ir de Mama Baker y abandona a Niños Mutantes durante un tiempo, pero luego Niños Mutantes va a Benicassin y resulta que Nani quiere volver al grupo. En fin, hubo un momento en paralelo en el que los tres empezaron a manejar un explosivo que les iba a explotar en las manos y que no sabían muy bien cómo manejar. Niños Mutantes fue un proyecto que desde primera hora nace de pie, como se suele decir, a diferencia de Mama Baker, que no es que naciera mal, pero iba más despacio. Ujú. También le sirvió de aprendizaje para que Niños Mutantes fuese también más rápido. Pero el caso es que Niños Mutantes cristaliza, ¿no? Y eso hace bueno, pues que la relación de estos tres se consolide, se construya y vaya en un proyecto musical muy cómodo para los tres. Que se erosione. ¿Y qué no se erosiona después de 30 años? Yo no creo que sea, Todo. claro, yo no creo que sea fruto, yo no creo que los orígenes tengan nada que ver con el final. De hecho, cuando uno piensa que son muy pocas las bandas que han durado 30 años, funcionando a primer nivel, Ujú. en progresión, ¿no? Sobre todo desde 2010 en adelante, es complicado, ¿no? Te encuentras muy pocos ejemplos, ¿no? Yo creo que al final es eso, ¿no? Que 30 años después, pues, oye, pues la vida va por otros lados, se empiezan a cansar y es legítimo. Ellos han sido unos estajanovistas en el trabajo y han estado grabando discos, terminaban giras, se ponían a componer, entraban en estudio, empezaban la promoción, seguían la gira, en una rueda de la que no salían y eso al final Ujú. cansa mucho, son muchas horas de furgoneta y no olvides tampoco que ellos no abandonaron sus trabajos. Ellos seguían teniendo su trabajo de 8 a 3, su vida diaria, y luego tenían que ir a ensayar, y luego llegaban los jueves y iban de gira, ¿no? Es decir, que yo creo que demasiado han durado, fíjate, Demasiado, sí. demasiado han durado, ¿no? 30 años es mucho para lo que podía haber pasado, ¿no? Y al final yo creo que es un proceso natural. Esto es A más ver, natural que otra cosa. sobre todo porque uno tiene la concepción cuando ve un grupo musical, entiende que su dedicación está al 100% en la vida del escenario, de la música, y como tú dices, en este caso, hay una vida más en paralelo, que Que- quieras que no, pesa en la balanza, ¿no? Tú fíjate que en las promociones del libro, perdona, yo también he ido aprendiendo en las Ujú. promociones del libro de muchas de las cosas que ellos decían, ¿no? Y es verdad que cuando uno piensa que, no, hombre, es que tenían su trabajo y tenían la banda, ¿no? Y uno puede pensar, o puede llegar a pensar equivocadamente, que la banda era como una especie de hobby. No, 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 no. tenían su trabajo y tenían Y su trabajo en su la otro banda. trabajo, son dos trabajos Son diferentes, ¿no? trabajos, y claro, y si nosotros, vamos a pensar en nosotros, ¿no? Si nosotros con nuestro trabajo ya llegamos complicados los viernes, venimos cansados, pues imagínate un trabajo en el que ellos eligen perfectamente y que son conscientes de ello, pero un trabajo que tienen de 8 a 3, o del horario que sea, y que luego van a ensayar y que están de 7 de la tarde a 11 de la noche, y que luego el jueves, en lugar de pensar en que el fin de semana me quedo en casa con mi familia, tengo que coger una furgoneta e irme a Santiago de Compostela Ujú. a tocar un concierto, y a Coruña el viernes y el sábado en Vigo. Y el domingo me vengo a Granada. Es muy complicado. Eso súmalo, Yo ¿no? he vivido una cosa muy similar. Antes te decía que había tenido una editorial, pero yo teniendo la editorial trabajaba en otra parte. Quiero decir, es eso. Es Trabajas eso. de tal hora a tal hora como trabajador por cuenta ajena y luego te dedicas a tu empresa y a todo lo que ello conlleva. A Presentaciones, todo. ediciones, imprenta, Llamadas de presenta todo, teléfono, todo, buscar efectivamente. autores, O sea, todo eso. es 24 horas al día Ujú. Pues entre eso una les pasa cosa a ellos, ¿no? y la otra. Y es muy complicado. Eso hay que vivirlo para entenderlo. Cuatro chicos, que a veces han sido cinco, Ujú. eh, juntando vidas musicales, vidas profesionales paralelas con la música. Em, el grupo nace en los 90. 90. Durante 30 años, hasta el 2024, ha estado coexistiendo dentro del panorama musical. Para los que son muy jóvenes y no conozcan, Los Niños Mutantes han sido un grupo referente en lo que es la música nacional. ¿Cuál destacarías tú o qué época crees tú que es la época dorada de Niños Mutantes a nivel musical? ¿Los 90? ¿Nos adentramos ya con cierta madurez al principio de los 2000? Fíjate, es una pregunta que yo creo que ellos responderían. Yo creo que no sé. No creo que ellos dijeran la época de 2010 en adelante, que es cuando pegan el reventón de éxito, ¿no? Ujú. Siendo completamente coherentes y enamorados de sus proyectos, ¿no?
pero yo creo que ellos miran hacia atrás con mucho romanticismo y con mucho cariño a la etapa en la que empiezan, ¿no? Esa etapa de rock alternativo, donde el indie era indie de verdad, donde los proyectos eran absolutamente libres, donde la única pretensión era intentar meter a 30 o 40 personas en una sala, coger una furgoneta donde ellos eran los mismos pipas y irse a Gijón a tocar en otra sala donde podían meter a otros 30 o 40 personas o 20. Yo creo que ahí eran personas que vivían, lo han hecho siempre, ¿no? Pero en ese momento, ese concepto de libertad y de independencia que daba lo que no era industria, sino lo que ellos estaban trabajando, creo que ahí el sonido de Niños Mutantes era muy potente y, bueno, al fin y al cabo les brindó la posibilidad de construir lo que llegó después, ¿no? Es verdad que a partir de 2010 y desde una coherencia absoluta, Niños Mutantes, bueno, pues conoce eso que llamamos éxito. Es decir, que no sé si tiene algo que ver con lo que ellos entenderían por éxito, que es, bueno, pues llenar festivales, que la gente cantara sus canciones, ser reconocidos por la calle, que los llamen de cualquier ciudad de España, ¿no? Eso pasa a partir de 2010 con el disco precisamente Las noches de insomnio. Son dos etapas diferentes, pero fíjate, yo creo que a lo mejor a la vista con el tiempo, esa primera etapa, hasta el año 2010, ellos la mirarían con mucho cariño, sin descartar lo que pasó después, porque hicieron cosas muy chulas, pero la mirarían con mucho cariño, ¿no? Con más cariño, quizás. Quiero pensar. ¿Crees que ese boom, mucha gente habla no ya de Niños Mutantes, sino a nivel de la música, en el momento en el que un cantante o un grupo eclosiona, hace un boom y dicen que pierden como autenticidad, ¿no? Como que caen un poco en lo comercial de lo que una discográfica quiere o quiere dirigir. ¿Crees que esto pasa con Niños Mutantes? No, porque fíjate, a lo largo de 30 años ellos solo están en dos casas discográficas. Ellos no. Y las dos son pequeñas, Ujú, ¿vale? Y todo cambia, como digo, en el año 2010 aproximadamente, ¿no? No, ellos en ningún momento renuncian a su libertad creativa y creo que son coherentes, como he dicho antes, hasta el final. Ellos trabajan en lo que quieren trabajar y hacen las canciones que quieren hacer. Bien es cierto que también el tiempo va cambiando, ¿no? Y que la época esta de los festivales de verano, que todo lo llenan y que todo lo cosifican, bueno, hace que las circunstancias del mercado puedan cambiar, ¿no? Y es verdad que estamos viviendo del 2010 para acá, épocas en las que lo que busca un grupo es triunfar en las redes sociales, tener muchos seguidores, pegar una canción pelotazo, no trabajar tanto el concepto disco como en la canción pelotazo, ¿no? Ellos nunca dejaron de trabajar en el concepto disco, tienen una canción pelotazo que es Errante, que es la canción que, bueno, pues que rompe todos los esquemas de Niños Mutantes, pero en ningún momento, y creo que eso es una de las ventajas que tienen, no haber dejado sus trabajos. ujú. Ellos suelen decir que eso de no dejar nunca sus trabajos les ha permitido tener los pies en el suelo en todo momento. Eso les ha permitido no perder al menos el 100% de su libertad. Yo no digo que hayan perdido alguna parte de su libertad, no te digo no, porque oye, llenar un recinto de 20.000 Es personas complicado. es guapísimo y que canten tu canción debe ser, yo me pongo ahí Un encima de ellos, subidón, se vaya. te tiene que ir la olla, pero sí es verdad que en todo momento han querido mantener las riendas de su trabajo y creo que lo han conseguido. Y si te fijas en todos los discos que vienen después de La Noche de Insomnio, aunque existe la tentación de buscar otra canción pelotazo, Ujú. al final tú sigues teniendo el concepto del disco como un elemento redondo, nunca mejor dicho, un elemento que es completo, no es una canción que queremos que triunfe acompañada por 7, 8 o 10 más. De hecho, Errante no es la canción que iba a ser el single, no era una canción que iba a entrar en el disco, es una canción que se compone a última hora porque Juan Alberto la tararea en las pruebas de sonido y los compañeros dicen, oye tío, termínala, y la termina a última hora, solo tenía el estribillo, de que fíjate todo luego las casualidades donde te llevan, ¿no? Yo creo que en ese sentido ellos sí han sido muy leales a sí mismos hasta el final. Ujú. Oye, ¿tú crees que este adiós de los Niños Mutantes en 2024 es un adiós definitivo? ¿O crees que hay gusanillo para que en algún momento, aunque sea de manera ocasional, Bueno, puedan juntarse? esa manera ocasional yo no la descartaría. Mm. Pero ver a Niños Mutantes hoy día otra vez en el escenario con un proyecto estable tipo 091 y su maniobra de Ujú. resurrección o algunos otros grupos que hemos visto que se despidieron y han vuelto,
A día de hoy lo veo difícil. Complicado. E incluso lo veo difícil en el formato en el que dejan. Es decir, yo no sé si Niños Mutantes volverían como cuarteto, volverían como trío, si serían los mismos integrantes. Lo veo a día de hoy, lo veo difícil. Lo Complicado. veo difícil. No descarto cualquier cosa que en un momento determinado, por un momento puntual, que no será ni ahora, ni dentro de un año, ni de dos, eso también lo sé, o lo intuyo, puedan subirse a un escenario los cuatro para matar el gusanillo por alguna cosa. Pero tiene que ser algo muy casual Ujú. y con una causa concreta. Cerrando un poquito el tema del libro, hemos hablado de un Juanjo que se dedica a los medios de comunicación, Ujú. de un Juanjo poeta fortuito, Juanjo No me queda cosa. biógrafo, Sí. Juanjo político. Ajá. ¿Con cuál de todos ellos te identificas? Soy todo. ¿Alguno pesa más dentro de la balanza? Un Juanjo sensible y un Juanjo enamorado de Granada. Yo creo que esas son quizás lo que pueda pesar más. Pero sin un Juanjo sensible y sin un Juanjo enamorado de Granada no existirían el resto de los Juanjos. Si Juanjo se dedica a la política, aparte de porque tengo unos valores y unas ideas que creo que merecen la pena y que encajan perfectamente con el ideario del Partido Socialista, es porque también amo a Granada. Y creo que amar a Granada requiere que desde cualquier ámbito, desde cualquier faceta en la que uno esté, desde el panadero hasta el político, Ujú. pasando por el poeta y llegando al funcionario, tenemos la obligación de hacer que nuestra ciudad mejore. Básicamente porque yo creo que la política es eso, ¿no? Yo creo que la política es, está muy bien hablar de dejar un mundo mejor a las generaciones que vengan y creo que ese debe ser el objetivo de todos, no solo de los políticos, de todos, pero es muy difícil cambiar el mundo. Ahora bien, si yo cambio el espacio donde yo estoy, si yo cambio esta loseta que ahora mismo tenemos aquí, seguramente sea más fácil cambiar la loseta de al lado y seguramente la de al lado. Por lo tanto, hay que empezar con algo pequeño y trabajar en la política local, no digo que sea pequeña, pero sí me permite que mi ámbito, mi barrio, Ujú. mi calle, si consigo mejorarla, ya estoy consiguiendo que el mundo sea un poquito mejor. Y eso me lleva a dedicarme a todo lo que me dedico. El enamorarse, el estar enamorado absolutamente de mi ciudad y estar enamorado absolutamente de la gente que vive en mi ciudad, me lleva a ser político, me lleva a ser locutor de radio, me lleva a ser escritor, a estar aquí, me lleva a ser todo eso. En cuanto a esto, me gustaría preguntarte, porque hoy en día tenemos, o se tiene a nivel general, una concepción del mundo de la política y de los que se dedican a la política a veces un tanto negativa. Ujú. Eh, ¿No crees que a lo mejor el que Juanjo Ibáñez tenga una faceta a nivel político arrastre el resto de facetas de Juanjo? ¿O pueda ser algo negativo, digamos, en, No. en la trayectoria? Y si lo es inevitable. Yo no puedo evitar que la gente tenga un concepto de la política negativo. Yo puedo intentar que Ujú. la política tú la veas de otra manera viendo mi trabajo. Lo que esté en mi mano. Lo que no voy a hacer es cambiar lo que soy o cambiar mi manera de ser para evitar que alguien pueda pensar mal de, ¿no? Yo hago lo que hago de la manera que sé hacerlo porque no sé hacerlo de otra y por lo tanto asumo las consecuencias, ya somos mayorcitos, asumo las consecuencias de lo que pueda pasar. Que existe gente que prejuzga negativamente la política y que por lo tanto cualquier cosa que yo pueda hacer ya la ve desde ese marchamo, puede ser. Yo a ese tipo de personas lo que le diría es que se pare, que escuche, que vea intervenciones en el pleno, que me conozca y que vea que como no todos los peluqueros son iguales, no todos los periodistas son iguales, no todos los políticos son Son iguales. iguales. Y por lo tanto que nos dé una oportunidad a las personas que nos dedicamos a defender lo que queremos y en lo que creemos con las herramientas que tenemos. Juanjo, ¿qué proyectos tienes? Lo más inmediato. Qué buena pregunta. No lo sé. Ser padre en mayo, ser papá en mayo, que viene mi pequeño Leo. Y no lo sé. Mira, ahora mismo estoy leyendo. Ahora mismo estoy leyendo. Y lo has dicho antes, es que escribí 2 libros en 2024 y acabé agotado. Porque además el libro de Niños Mutantes tuve que escribirlo en un tiempo récord porque la banda se iba. Y nosotros queríamos que el libro saliese antes de que la banda terminase su recorrido Ujú, vital. Por lo tanto, había que correr para que el libro llegara a imprenta, llegara a las librerías, perdón, en el tiempo preciso. Y eso fue un esfuerzo considerable. Fue un esfuerzo considerable. Mentalmente me agotó.
Ahora simplemente estoy leyendo, estoy dejándome querer por las musas, estoy intentando aprender y construirme. La vida son etapas. Yo ya sé lo que es pasar algunas de ellas, sé lo que es caerse, sé lo que es refundarse, sé lo que es todo eso y por lo tanto mi etapa o mi momento está en ver lo que pueda venir y afrontarlo con la mayor entereza posible. No tengo más. Al final es vivir el día a día un poco, ¿no? Ujú. Sin perder un poco el norte, pero vivir el día a día. Tenemos una sección aquí en el programa que se llama El Callejón. Vamos a salir del estudio y nos vamos a ir a ese callejón donde no hay cámara. A ver, a ver, a ver dónde me mete. Ya sé, como todos mis invitados se asustan cuando digo lo del callejón. Ahí pues vamos a hablar más de cine. Venga, ¿Vale? vamos al ¿Te lío. parece? Me parece. Mayo. Aquí afuera, que estamos más fresquitos, gracias a que no No llueve llueve, no ahora, llueve, no no llueve. llueve, nos ha dado un respiro. Oye, ahora que no nos escucha nadie, ¿qué cosas no les gusta a Juanjo Ibáñez de los Niños Mutantes? ¿Qué cosas no me gustan de los niños mutantes? Como fan que es, ¿qué no le gusta? Que se hayan peleado. Eso no me gusta, que se hayan peleado, que no hayan dejado, bueno, pues huérfanos de algún proyectillo más, que yo creo que hubiera estado bien. Yo creo que ahí es verdad que a lo mejor, ahí habla el fan, más que otra cosa. Me hubiera gustado que no se hubiera acabado el proyecto. ¿Hubieras tenido a lo mejor, como amigo de los niños, hubieras alentado el seguir hacia adelante? O... Pues fíjate, ellos tuvieron lógicamente, la decisión de dejar Niños Mutantes no fue fácil, ¿no? Pero si yo me visualizo en aquella reunión que tuvieron en ese bar de Albolote, donde decidieron dejarlo o donde empezaron a verbalizar que lo dejaban, yo qué sé, yo quizá le hubiera dicho, "Oye, coño, no deis por culo, no seáis malas follas, venga, vamos a tirar para adelante, daros un descansito y volvéis. Pero es verdad que había que estar en su pellejo. Pero sí, quizás yo hubiera optado por eso de decir, venga, va, tiempo, Respira, tiempo, a no, respirar, ¿no? no habléis ahora nada, que os vais a arrepentir y nos vemos la semana que viene. Quizás hubiera dicho eso. Hubiera sido más fácil. ¿Y tú crees que ahora mismo el panorama musical que hay en Granada eh, merece la pena? Sí, ¿Crees que tenemos lapsus a nivel musical, a no, nivel artístico? no, no. O... Mira, Granada lleva siendo una factoría de bandas de primer nivel desde los años 50, desde Gelu, Los Ángeles, Miguel Río, hasta ahora. Pero además en géneros muy diferentes, ¿no? Porque es que ahora tenemos a La Plazuela, es que tenemos, ojo a la banda Niebla, que la está petando fuerte, es que tenemos a Colectivo da Silva, es que tenemos, y en las músicas urbanas, tenemos a Saiko, tenemos a Lola Índigo, tenemos a Pepe Vicio, en fin, es que Granada lo peta allá donde esté, ¿no? Yo no creo que tengamos un periodo de sequía, la industria cambia, los tiempos cambian y Granada siempre ha sabido adaptarse a la música que había en su momento. Ahora que estás huérfano de grupo musical, Se nota, tío. ¿eres fan o No, hay algo que esté llenando el vacío? no, Nada. no, 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 no. De hecho, llevo un tiempo, fíjate, en que estoy escuchando música clásica. Ujú. Y sí, alguna vez me meto en el tipo de música que me gusta, ese indie pop y tal, pero no estoy encontrando nada que me satisfaga. Soy muy fan de Vetusta Morla y muy fan de este tipo de bandas, pero no estoy encontrando nada que me satisfaga. Por lo tanto, estoy refugiado en la La música música clásica. clásica. ¿No? Nada de lo que salga nuevo o de lo que ha salido nuevo termina de llamarte la atención. Sí, me llama la atención alguna canción, escucho algo de Siloé que me pueda atraer, escucho a Maya que me gusta mucho su valentía, pero no dejan de ser canciones sueltas. No, 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 no estoy enganchado a un proyecto, no sé si es la edad, no sé si es que ya los niños mutantes han cubierto todas mis expectativas o que también estoy en otro momento vital, que también puede Puede ser ser. en este momento, y creo que por ahí puede ir la cosa, pero no tengo ahora mismo algo que me tenga enganchado del todo, ¿eh? Va, te voy a echar para Es adelante. que se va yendo todo para atrás. Ahí estamos. Se va yendo para atrás la humedad. Juanjo, imagina, vamos a imaginar las siguientes elecciones aquí a nivel local. Imaginemos que sale PSOE ganador y que te conviertes, por ejemplo, en concejal de cultura.
¿Qué crees que qué le hace cosa. falta a esta ciudad o qué abarcarías primero como un concejal de cultura? Es complejo, ¿eh? No es fácil. Granada ha tenido muy buenos concejales de cultura y en los distintos partidos, ¿no? En eso no soy sectario. Eh, Mira, yo creo que habría que trabajar un poco el amor propio y creernos todo lo que Granada es capaz de hacer, ¿no? Y creo que, sobre todo, habría que empezar a tratar al sector de la cultura como el sector de la cultura se merece, ¿no? Yo creo que el sector de la cultura está muy cansado de palabras bonitas y está muy cansado de promesas, pero al final, a la hora de la verdad, no llegan los dineros, no llegan los recursos, los presupuestos son exiguos. Y yo creo que Granada necesita, y creo que podría intentar hacer un trabajo muy claro de potenciación de su industria. Granada es talento, levanta una piedra y hay un creador, hay un escritor, hay un músico, hay un poeta, hay un grafitero, Granada es tremenda para eso, ¿no? Y yo creo que es necesario construir los recursos importantes para que no se tengan que ir fuera y para que Granada pueda tener una industria. Yo siempre he puesto el mismo ejemplo, que no sé si es viable, porque una cosa es torear de salón y otra cosa es ponerte a trabajarlo, ¿no? Pero yo siempre he puesto el talento, el ejemplo. Granada es una industria musical, por ponerte el ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Por qué no aspirar a tener aquí una ciudad de la música? Una ciudad donde haya estudios, donde haya una industria consolidada alrededor de la música, ¿no? Esos estudios que existen, que hay buenos y muy potentes, ¿no? Pero que no sean como rayas en el agua. Creo que lo que tenemos que hacer es mimar ese trabajo, mimar ese talento y dotarlo de infraestructuras para que se consolide y crezca. Oye, y que la gente, en lugar de tener que irse a otras ciudades a grabar o a trabajar, vengan a Granada, porque sepan que en Granada están los mejores medios, recursos humanos, técnicos y artísticos. Independientemente de que sea o no sea Granada, ¿tú crees que la cultura en general está denostada por la política? La cultura en general está maltratada por la política y solo hay que ver los presupuestos, ¿vale? Que hay gente y hay formaciones políticas que tienen un concepto de la política completamente diferente al de otros, también es verdad. Aquí también se nota la diferencia. Hay quien concibe la cultura como un derecho fundamental y hay quien la concibe como un espectáculo. Sí. Hay quien respeta a los artistas mucho más que otros, también. Pero más allá de todo eso, eso luego hay que predicarlo con el ejemplo, ¿no? Y si te pones a hablar con los artistas, no lo notan tanto, con la gente que vive de la cultura. Y yo creo que tenemos que ser coherentes. Y los que de verdad pensamos que somos o que trabajamos por unas ideas que coinciden con las que tienen los creadores y pensamos que la cultura es un derecho fundamental y pensamos que la cultura es transversal a todo, tenemos que hacer el esfuerzo de demostrarlo y no quedarnos solo en las palabras. Y eso se llama recursos. Tú, como los niños mutantes, tienes ahí una trayectoria que abarca perfectamente los 30 años. Sí, incluso más. En estos 30 años, ¿cuáles son las banderas rojas que se ha encontrado Juanjo a lo largo de todo, de la etapa profesional a nivel periodístico, a nivel escritor, a nivel político? ¿Qué ha visto Juanjo que no le guste y por Mira, lo que no volvería a pasar? eh, la precarización. Yo creo que en esto nos hemos dado de bruces todos, ¿no? Yo creo que no estamos mejor que antes. Económicamente, la situación de los profesionales no es mejor que antes. Y yo creo que eso es un toque, debería servirnos de toque de atención. Para mí, para mí es la principal bandera roja. No podemos denostar el trabajo de los creadores con sueldos paupérrimos, porque la gente tiene el defecto de comer 3 veces al día, de querer pagar hipotecas, en fin, alquileres, en fin, Etcétera, etcétera. etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no se puede hacer en fin, denostando el trabajo de los profesionales. Es importante que le demos a los profesionales lo que los profesionales merecen. Y ahí tenemos un esfuerzo muy grande que hacer. Y no deberíamos permitir ni tolerar muchas de las cosas que pueden estar pasando. Fuera ya de este tipo de ámbito, y vamos a ir un poquito a algo más a lo Vámonos, personal. vamos, moya, Em, moya. tu- tus criaturas, tus niños, tus niñas, ¿no te han pedido nunca, papá, escribe cuentos? Y que nazca una nueva faceta de Juanjo, que es Juanjo, el escritor de narrativa infantil. No te creas que no lo he pensado, sobre todo en mi segunda etapa de padre. Yo tengo una niña de 20 años, una hija de 20 años de mi primer matrimonio, que no, nunca me lo ha pedido, y es la única que podría pedírmelo en este momento. Y tengo otra de 4 años de mi segunda pareja, que
para la que sí a lo mejor se me ha cruzado un poco el cable de decir, oye, si le escribiera un libro de cuentos, bueno, Lucía tiene ya, y Miriam, la grande se llama Miriam, la pequeña se llama Lucía, tienen ya sus poemas en los dos en los libros. poemarios y ahí están presentes. Eh, por ahora me basta con contarles a ella las historias clásicas que me contaron a mí y compartirlo con ella. No sé si ahora que viene Leo por el camino, y que en mayo, si Dios quiere, vendrá la vida, no sé si Leo a lo mejor me sacude de las solapas con más fuerza, no lo sé, ya veremos. Oye, y para terminar este callejón, dijiste al principio que eres un amante de sobre todo del mundo cofrade. Ujú. Em, ¿Qué evolución crees que tiene este? Porque mucha gente tiene una concepción un poco como de mundo parado, ¿no? En el tiempo. Muy conservador, ¿no? Sí, y de poca evolución. No. ¿Crees que es así? A ver, hay veces que nos empeñamos en demostrar que es así, pero no, no es así. El mundo de la Semana Santa tiene modernidad y tiene vanguardia. Otra cosa es que sepamos enseñarla y sepamos mostrarla. Y afortunadamente, fíjate, es verdad que el mundo cofrade, pues bueno, tienes unos cánones de artísticos muy, muy clásicos y muy anclados en el barroco y parece como que de ahí no se mueve. Pero luego aparece gente que te rompe los esquemas. En Málaga hay un tipo que se llama Lazarus, que te hace unos carteles impresionantes con un diseño absolutamente vanguardista. Y a mí me gusta hablar y fomentar y apostar por ese tipo de artesanía, ¿no? Ujú. que permiten dar una imagen más moderna o más vanguardista de la Semana Santa. Pero en cualquier caso, la Semana Santa es mucho de evolución y permite además mantener vivo artesanías que se habrían perdido, sin lugar a dudas, si no existiera la Semana Santa. Yo la Semana Santa, como me parieron en ella, literalmente, casi, la he podido vivir en los últimos 50 años, ¿no? de su existencia y bueno, no tiene nada que ver la Semana Santa de hoy día con la Semana Santa de mi infancia y sí, es un elemento tremendamente vivo. Otra cosa que nos gusten más o menos los Vale. caminos que vaya tomando, ¿no? Ujú. Pero es un elemento tremendamente vivo. Abrimos un melón con respecto a la Semana Santa y a Venga. las cofradías. ¿Qué opinas del hecho, algo que se queja mucha gente hoy en día, ya no solamente en Granada, yo creo que sino en casi todas las ciudades, sobre todo Andalucía, que es donde la Semana Santa tiene a lo mejor esta cobertura a Y nivel. una dimensión más grande, Exactamente. claro. El hecho de que normalmente las carreras estén bloqueadas, normalmente por los ayuntamientos, para cobrar asientos y demás, que hayan paneles, que la gente no pueda ver la cofradía que está La pasando y demás. privatización del espacio público. Efectivamente. Bueno, a ver, hay privatizaciones y privatizaciones. Yo, por ejemplo, si me voy a Málaga, en Málaga es verdad que han puesto hasta unas vallas metálicas hasta arriba completamente opacas, donde no puedes ver nada, ¿no? Mira, en el caso de Granada, quien cobra con los permisos municipales las sillas es la Federación de Cofradías. La Federación de Cofradías necesita recursos Ujú. económicos. Estos recursos económicos llegan principalmente por el alquiler de las sillas. Este año además ha habido una ampliación de la carrera oficial, el año pasado, que nos ha llevado hasta la carrera de la Virgen, ¿no? Haciendo algo que es manifiestamente mejorable, creo que si en términos comparativos miramos, a lo mejor en Granada no se está haciendo peor que en otros sitios, ¿no? Porque no se están levantando esas mamparas, la gente puede verlo todavía desde la acera en esa carrera oficial, a excepción de la Plaza de las Pasiegas, ahí sí es verdad que el debate está perdido. Pero sí es verdad que deberíamos tener cuidado. Sí es verdad que deberíamos tener cuidado, ¿no? Y deberíamos tener cuidado porque podemos matar la gallina de los huevos de oro y podemos convertir a las hermandades, que siempre ha sido un elemento del pueblo, vivido por el pueblo, Ujú. construidas por el pueblo, mamadas por el pueblo y disfrutadas por el pueblo, podemos empezar a alejarlas del pueblo. Y eso creo que podría ser contraproducente para la propia existencia de las hermandades y de las cofradías de Semana Santa. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hay que vivir de esto y que hay organismos que necesitan recursos para luego dárselos a las cofradías, porque no se los quedan para ellas. La federación se lo queda para repartirlo en las cofradías. Teniendo en cuenta eso, bueno, yo creo que siempre está en el término medio la virtud. Y deberíamos intentar evitar que nunca pase lo de Málaga. Teniendo eso claro, sí, creo que vamos todos para adelante. Algo que no debería de cambiar nunca en el tema de Semana Santa, del tema de las cofradías, ¿qué podría ser? Bajo tu punto de vista. Que no pierdan su carácter popular. Cada hermandad son 32 en el caso de Granada y son 32 maneras diferentes de expresarse, pero no deberían perder nunca su carácter popular. Deben estar ancladas a la realidad de la ciudad y deben ser una parte más de la ciudad y deben
aportar en la misma proporción de la que piden. ¿Te parece si vamos al estudio? Venga, Y vamos vamos. dando un Sí, porque hace un poco de viruje aquí en el callejón, Sí, ¿eh? además viene Marta O, o quien sea. o Emilia, o yo que sé ya quién Ya viene. quien toque, o Leonardo, Marta, quien sea. Vámonos para adentro Vamos y para adentro. vamos cerrando ya el capítulo de hoy, ¿vale? De vuelta que estamos aquí al estudio. Quizás es el momento de hacer una reflexión final de toda la entrevista. Wow. Hemos hablado de tela, hemos hablado de tela. Hemos hablado de muchas cosas, demasiadas a lo mejor. ¿Qué reflexión le querrías dejar a nuestros espectadores, que al final son gente que bueno, están aquí para verte a ti? ¿Y quién soy yo, no? ¿Qué diría? Pues quién es? Pues Juanjo es un poeta fortuito, hemos dicho. Sí, me quedo con eso, me voy a quedar con eso, ¿no? Es un escritor, biógrafo, es político, periodista, aunque no tenga el título periodístico, pero No, vamos, creo que todos los años de formación... Me he dedicado toda la vida a eso. Exactamente. Mira, bueno, no un poco filosófico, ¿no? Sí. Creo que estamos demasiado cabreados últimamente. Y no merece la pena cabrearse tanto. Vivimos enfrentados, hay mucha crispación en el ambiente, tenemos muy poquita paciencia con lo que tenemos alrededor. Y no está bien eso, no merece la pena. Yo creo que tenemos que intentar recuperar la felicidad, tenemos que intentar recuperar pues ese buen rollo de los vecinos y las vecinas, ese saludo a la de la peluquería, a la de la verdura, al comercio de nuestros barrios, y que se peleen otros que quieran pelearse. Pero creo que si cada vez, si somos menos los que nos vamos peleando, los que se van peleando van a quedar más en evidencia. Así que vamos a salir de ese clima de crispación, que no nos va a llevar a nada bueno. Vamos a salir de este cabreo constante, vamos a respetarnos un poquito más, todos. Hace falta. Sí, vamos a respetarnos un poquito más, todos. Vamos a respetar sobre todo a los que lo tienen más difícil que nosotros tenemos mucha suerte. Y vamos a intentar, de verdad, hacer las cosas bien para que estemos todos mejor. Quizá a lo mejor sea muy elevado, pero es verdad que me preocupa mucho de lo que estamos viviendo últimamente y lo que estamos viendo y quién va creciendo en las elecciones y que hay gente que no nos quiere bien. Entonces vamos a intentar querernos entre todos un poquito bien para que la gente que no nos quiere bien se quede marginal y fuera. ¿Te parece? A mí me parece, y sobre todo también yo añadiría un poco el cuidar de la juventud. La juventud yo creo que hoy en día desconocen muchas cosas de las que han ocurrido aquí en concreto, en este país, y que se dejan arrastrar por cosas que se ven en redes sociales o por cantinelas o por rumores, ¿no? Hay que cuidar un poquito a... Menos TikTok y más vale. Por ejemplo, efectivamente. Menos TikTok y más vale. Exactamente. Sería una buena conclusión para el final de la entrevista. Pues la dejamos. Menos TikTok y más vale. Y hablando de TikTok, que son redes sociales, tú eres muy activo en redes sociales. Sí, soy un poco. Si quieres, decimos redes sociales de Juanjo para que la gente te siga, lo ponemos aquí en un faldón abajo. En todas, Bomarzo. En Instagram, bueno, X ya no lo uso por lo que hemos estado hablando. Y en TikTok y en Facebook me tenéis por Bomarzo. Bomarzo en todas las redes sociales. Seguidlo, estáis pendientes de lo que va haciendo en el día a día, de sus proyectos y esperando lo que llegue, porque sabemos, ya has dicho antes, que igual nos cae literatura. A ver lo que las musas quieren. Por mi parte, deciros que nos sigáis aquí en el canal en YouTube, que nos sigáis en el canal en Spotify, suscribiros, dar like, comentar. Si tenéis interés en que venga alguien especial, tan fácil como dejarlo en los comentarios. Y listo, agradecerte una vez más que hayas estado aquí. Gracias, con lo complicado de los horarios, de los trabajos y demás. Y os ubico al siguiente programa. Tenemos un invitado especial que os va a gustar mucho. Gracias por todo. Gracias a ti, Juanjo. Un placer. Chicos, nos vemos como de la gana.